Ahora nos dejaron sentados. Hermano, abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Todos lo tenemos, hermanos? ¿Sí trajeron su Biblia? Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. ¿Qué dice? Si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero también mucho ¿qué? Son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros, ¿con qué? Con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor como yo. Por tanto, nadie te tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera, ¿qué dice? Tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Ayúdame a orar, hermano. Cierre sus ojos y oremos por el estudio de esta noche. Padre, ponemos en tus manos esta hora, bendito Dios. Señor, tu palabra dice, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, y tu palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra edificación, bendito Dios. Incluso el capítulo 16 de esta carta, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a exponerla con fidelidad, poderoso Dios, y alimentanos a través de ella mientras es expuesta, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Primera de Corintios 15, no cierre su Biblia. Primera de Corintios 16, Eduardo, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice el encabezado de su Biblia, hermano? La ofrenda para los santos. Recuerden que este ya es el último capítulo, hermano, de la carta. Por la gracia de Dios, ya casi terminamos, hermanos, de estudiar sistemáticamente Primera de Corintios. Ahora, hermanos, antes de cerrar la carta, antes de terminar de escribirla, él quiere contestar probablemente la última de las preguntas que se le hicieron cuando le enviaron cartas en cuanto a los problemas que tenía los corintios. Recuerden que Corinto, hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas, hermanos, con muchos cristianos inmaduros, muchos cristianos orgullosos y muchos cristianos abusadores de los dones que Dios les había dado, hermano. Esa actitud de Corinto, hermano, es muy visible en ciertos sectores del cristianismo del día de hoy. En las iglesias, aquí no, en las otras, hay mucha inmadurez espiritual, hay mucho orgullo personal, hermanos, y muchos de los cristianos abusan de los dones espirituales que son para la edificación de la iglesia. Los problemas
que sucedieron hace 2000 años en la iglesia de Corinto suceden exactamente igual el día de hoy en muchas iglesias carismáticas e iglesias pentecostales. Que el Señor nos ayude, hermanos, para guardar nuestro depósito, para guardarnos para el Señor y tratar de evitar, hermanos, todos estos conflictos, todos estos problemas que sucedieron en la iglesia de Corintio. Muchos problemas, muchas divisiones, mucho favoritismo, mucho abuso de los dones, mucha inmadurez espiritual. Pero esto no sucede en la cruzada, ¿verdad, hermanos? No, eso solamente sucede en las otras iglesias de Chicago. Pero eso no sucede aquí en la cruzada. No sucederá, al menos no sucederá de hoy en adelante. Amén, hermano. ¿Ya se le va a quitar el orgullo, hermano? Ahora, hermanos, vamos a llegar, recuerden que el orgullo es el pecado más antiguo. Por su orgullo fue lanzado desde el tercer cielo hacia la tierra. ¿De quién estoy hablando? Por Satanás. El orgullo es el pecado más antiguo y es el pecado, de la lista de los 7 pecados que aborrece Jehová, el orgullo está en primer lugar. Así que mantenernos humildes, hermanos, es lo mejor que podemos hacer. Y para mantenerse humilde, pues cuesta demasiado, hermano. Demasiado nos cuesta mantenernos humildes. Ahora, dice el apóstol Pablo, para cerrar este capítulo 16, ¿qué dice la introducción? En cuanto, ¿qué dice? A la ofrenda para los pecadores. ¿Dice? Para los santos. Ahora, cuando se refiere a santos, no está hablando de personas muertas. Está hablando de personas vivas. Porque en la Biblia, santo se refiere, hermanos, a personas vivas. ¿Qué significa la palabra santo en la Biblia? Santo en la Biblia significa, hermanos, apartado, separado, dedicado, puesto aparte para un propósito específico. Cuando Dios nos saca del mundo, cuando Dios nos salva, hermanos, nos toma y nos saca del resto de las personas y nos pone aparte. Eso es santo en la Biblia. Estamos separados del resto del mundo para ser diferente a ellos y consagrarse para Dios. Es como cuando usted desea tocar un instrumento y se va a la tienda y compra una guitarra. Esa guitarra, después de haberla comprado, ya es de usted y usted la aparta del resto de las otras guitarras, las trae en la iglesia y como un buen pentecostal la unge y empieza a orar por él y le dice: Señor, de aquí en adelante esta guitarra será dedicada, consagrada, apartada exclusivamente para producir música que te adore a ti. Esa guitarra fue apartada, fue dedicada especialmente para Dios y no tiene ningún valor o ningún propósito de tocar, producir música para el mundo. Hay muchas guitarras, pero las otras guitarras producen música para el mundo y para el deleite de la carne, pero esa guitarra fue comprada, fue apartada dedicadamente para tocar, producir música para Dios. Pues el cristiano ha sido sacado del mundo, ha puesto aparte y exclusivamente, hermanos, para vivir para Dios, para caminar con Dios, para adorar a Dios, para amar a Dios. Eso es santo en la Biblia, separado para Dios. Amén, hermanos. Entonces, para la ofrenda para los santos. Habla de una ofrenda. Esta ofrenda, hermanos, es una ofrenda especial. Es el equivalente a una ofrenda de amor. Cuando el pastor invita a un predicador los domingos y nos trae la predicación, al final, ¿qué dice el pastor? Vamos a pasar para dar una ofrenda de amor, una ofrenda de amor. Específicamente esta ofrenda no significa ni a diezmo, ni a primicia, ni a la ofrenda que damos como estamos dando. Eso es
De hecho, la palabra en el original significa una ofrenda aparte. Aparte de que usted ya dio sus diezmos y dio su ofrenda, al final usted pasa voluntariamente, si están dentro de sus posibilidades, a darle una ofrenda de amor al predicador por habernos bendecido con la predicación de esa noche. Es una ofrenda aparte de lo que usted ya le dio para el Señor. Entonces el apóstol Pablo estaba haciendo una especie de colecta, hermanos, porque había una necesidad en la iglesia de Jerusalén. Recuerden que la iglesia de, la iglesia de Jerusalén es la que nació primera, el catolicismo se jacta en que ellos son la iglesia que Jesús fundó esa iglesia, pero cuando vamos a la historia no es Roma. Roma fue fundada después. Si nos vamos históricamente, la primera iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia de Jerusalén. Y en realidad no fundó, la edificó. Pero eso es otra historia, no me quiero meter en esos líos, hermanos, históricos. Ahora, esta iglesia de Jerusalén tenía mucha necesidad, porque esta iglesia suplía las necesidades de 3 individuos en la sociedad que la Biblia sí o sí nos ordena en suplir. La necesidad de la viuda, ¿qué más? Del huérfano, ¿y qué más? Y los desamparados. Dios en la Biblia, hermanos, siempre nos está diciendo a aquellas personas que tienen la oportunidad de hacerlo, de suplir las necesidades, número 1 de la viuda, número 2 de los huérfanos y número 3 ¿de qué? De los desamparados. Si usted desea ayudar a alguien y si usted desea agradar a Dios con esa ayuda, sus objetivos principales, hermanos, es a la viuda, al huérfano y al desamparado, pero aquellos que realmente lo necesitan. Por eso, miren, la iglesia está obligada, moralmente obligada a suplir las necesidades de sus congregantes. Dice que hagamos bien a todos, especialmente a la familia de la fe. Entonces, la iglesia, lo primero, el objetivo principal de ayuda a la iglesia es a los de adentro, a los de casa. Ahora la iglesia tiene que observar si algún hermano necesitado viene a pedir una ayuda. La iglesia primero tiene que observar si realmente esa persona lo necesita, hermano. Y tiene que observar quién necesita más que otro, y aquel que más necesita es el primordial en que se debe ayudar. El problema es que ahorita vienen muchos a pedir ayuda. Y la iglesia, como es dadivosa, generosa, pues les da a todos. Entonces, siempre se tiene que ayudar, es una obligación moral que la iglesia atienda la necesidad de sus congregantes, pero examinar a quién realmente lo necesita y suplir la necesidad, hermanos, como las hermanas que estaban haciendo su canasta de despensa, que no sé si todavía lo sigan haciendo, pero siempre es la necesidad de la iglesia. Y eso hermano, y en segundo lugar, a la sociedad. De hecho, la cristiandad ha hecho esto a lo largo de la historia. Los hospitales, la Cruz Roja y el Ejército de Salvación fueron iniciativas de la cristiandad, de cristianos. Se ha ayudado de la historia en cuanto a la sociedad. En esta ocasión, la necesidad era para la iglesia de Jerusalén. Había muchas iglesias, la de Antioquía, la de Alejandría, las iglesias que fundó el apóstol Pablo, pero ahora la iglesia en necesidad era la iglesia de Jerusalén, porque había muchos hermanos pobres que probablemente no tenían para comer. Recuerden que ahora, hoy en la actualidad, nosotros, o así se ha dado la historia de la sociedad. Ahora nosotros, hermanos, mayormente trabajamos para alguien. Y ganamos un sueldo, ya sea a final de semana, de quincena o al mes. Pero en los tiempos antiguos, hermano, en los tiempos de Jesús, uno trabajaba para uno mismo y de ahí comía.
Algunos eran pescadores, otros artesanos, otros agricultores, etcétera, etcétera. Entonces había mucha necesidad en ciertos hermanos y la iglesia y el apóstol Pablo, dadivoso, empezó a recolectar una ofrenda de las diferentes iglesias que él había fundado para llevárselo a los hermanos de necesidad de la iglesia de Jerusalén, porque ahí había necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad esa noche, hermanos? Gracias a Dios tenemos para comer, un techito y un lugar donde dormir. Amén, hermanos. Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo. Hermano, Él prometió suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Por lo menos lo fundamental lo tenemos. Amén, hermanos. Y cuando nos vemos realmente en necesidad, pues tenemos la iglesia o sus amigos cristianos para que les hagan el favor y ayudarnos los unos a los otros. Amén, hermano. Y cuando le presten, pues trate de pagar, porque el que no paga también la Biblia dice que sí. Entonces es muy delicada esta situación, hermanos, pero siempre ayudarnos mutuamente todos para el crecimiento de todos. Amén, hermanos, para que todos vayamos crezcando juntos. Entonces había una necesidad de la iglesia de Jerusalén y estaba haciendo Pablo una colecta. ¿Qué dice la siguiente expresión? Haced vosotros, ¿qué dice? También de la manera que ordené en la iglesia, ¿de dónde? De Galacia. Ahora les dice a los de Corinto, ahora les toca a ustedes. Y ahora vamos a ver si los de Corinto son dadivosos, son generosos para dar. Y la Biblia dice que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Dice el versículo 2, cada primer día de la semana, ¿qué día es el primer día de la semana según la Biblia? El domingo. El domingo, cada primer día, o sea que cada domingo, cada uno de ustedes, ¿qué dice? Ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Y qué más dice? Guardándolo. Recuerden que esta, Mario, es una ofrenda extra. Un dinero extra después de tus diezmos, de tus primicias, de tus ofrendas. Esto es una cantidad extra. Dice, cada uno de ustedes aparte algo. ¿Cuánto apartó hoy, hermano? Dice, según haya prosperado. Miren la equidad que presenta el apóstol Pablo. Si prosperaste poco, bueno, pues lo lógico es que pues des poco. Si prosperaste mucho, lo lógico es que des mucho según haya prosperado. Ahora, algunos que son muy dadivosos, que no prosperan tanto, pero aún así dan mucho. Y gloria a Dios por ellos. Pero hay otros que prosperan mucho y dan poco. Hay de todos en la vida del Señor. Amén, hermanos. Entonces, aquí según hayas prosperado la equidad que dice, si te va bien, da más, da mucho, si te da poco, aún si eres generoso y quieres dar más, aún si hayas prosperado poco. Para que cuando yo llegue, ¿qué dice? No se recojan entonces esas ofrendas. Eso quiere decir que el hermano ya tenía que tener en su bolsa lo que iba a dar. Y no llegar a última hora para ver cuánto doy. Entonces sería muy, muy buena idea que usted cuando va a dar su ofrenda, hermano, ya venga con la mentalidad preparada cuánto va a dar y que no a última hora quiera dar uno de a 20 y saque uno de a $1. Entonces tratar de venir a mantener, hoy voy a dar esto al Señor, según haya prosperado mucho o según haya prosperado poco, o independiente de lo que haya prosperado, quiero darle eso al Señor. Es $1, $5, $10, $20 o lo que usted regularmente le da al Señor. Dice el versículo 3, y cuando haya llegado, quienes hubieren, ¿qué dice? Designado por carta, a estos se enviará para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Él había designado, hermanos, un equipo, algunos hermanos que eran de
extrema confianza para que esos hermanos vayan por las iglesias recolectando las ofrendas. ¿Y qué tan importante necesitamos hermanos de confianza en la congregación? Amén, hermanos. Y mucho más por el tema económico. Porque yo creo que eso es la debilidad de muchos, el tema económico. Entonces, las iglesias necesitan tener hombres y mujeres de confianza, hombres y mujeres íntegros, para que no se roben el dinero. ¿Amén, hermanos? Entonces, había hombres, no a cualquiera se le designa la responsabilidad de la tesorería en la iglesia. Y es por eso que nosotros tenemos muy mala fama, a los católicos es uno de los que más nos atacan en cuanto a los diezmos, que el pastor se roba los diezmos, ya los pastores están en mala fama, que los pastores se roban el diezmo, que la secretaria se robó el diezmo, etcétera. Entonces, hermanos, en la congregación es muy necesario que haya personas de confianza para poder asignarle un servicio para Dios, amén. Y cuando a esa persona se le asigne un servicio, hermano, que sea lo más íntegro posible para que haga su trabajo con excelencia, ya sea en las finanzas o pudiera ser en otra área de servicio, hermanos. Así que el Señor en esta noche está buscando personas de confianza, personas íntegras, personas, hermanos, en el que Dios pueda confiarle un ministerio. Amén, hermanos. Y cuando hablo de ministerio, estoy hablando de un servicio. La palabra ministerio en el original simplemente significa servicio. Servir de ujier en la cocina, predicando, enseñando, tocando un instrumento. Entonces, hermanos, el Señor todavía sigue buscando. Aunque ya la cruzada tiene muchos servidores, pero Dios todavía sigue buscando servidores de confianza, donde Dios le confíe, hermanos, un ministerio, un servicio. Y que esa persona sea hallado fiel, como lo que leyó nuestro hermano Eduardo, para que en lo poco sea fiel y que escuche la voz del Señor diciéndole, entra en el gozo de tu Señor. Cualquier servicio que usted haga en la congregación, hermano, o fuera de ella, aún sea poco, hacerlo como para el Señor, hermanos. Sea mucho, sea poco, hay servicios muy visibles, pero hay otros tipos de servicios que no se ven mucho, pero recuerden que el Señor mira todo y Él se da cuenta quiénes lo hacen y cómo lo hacen, la intención con lo que hacemos para el Señor. Amén, hermanos. Así que recuerden, yo creo que esta es la palabra de esta noche. Dios está buscando, hermanos, personas de confianza. Personas que les pueda entregar un ministerio, un servicio, y que ellos con sinceridad de corazón echen a andar eso que Dios le ha entregado. Amén, hermanos. Dice el versículo 4, y si fuera propio que yo también vaya, ¿qué dice? Irán conmigo. Versículo 6, versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado, ¿por dónde? Por Macedonia, pues por Macedonia, ¿qué dice? Pero por Macedonia tengo que pasar. En este versículo, hermanos, el apóstol Pablo está haciendo planes. ¿Irá a vosotros cuando pasaré por Macedonia? Cuando iré a Macedonia, porque por Macedonia tengo que pasar. Aquí podemos encontrar una enseñanza, hermanos, que no es nada de malo en hacer planes nosotros, en planear proyectos o algo que usted quiera hacer para el Señor. Pero también uno tiene que tener la flexibilidad para que Dios pueda cambiar los planes. En mi trayectoria, hermano, de estos años, casi siempre el Señor ha hecho
cosas conmigo a través de mi persona, hermanos, sin planearlos. Las cosas que he planeado, algunas de ellas, o probablemente muchas de ellas, no han salido o no se han llevado a cabo. Y las que no se han planeado, se llevan a cabo creyendo que es el Señor quien lo hace. Pero en esta ocasión, el apóstol Pablo planeó ir a Macedonia y visitarlos. Pero en otras ocasiones, el apóstol Pablo iba a un lugar y el Espíritu Santo le dice, aquí no es. Entonces, él tomaba sus cositas, se iba a otro lugar y el Espíritu Santo por segunda vez le dijo, aquí tampoco es. Y ya la tercera vez, el apóstol Pablo llega a las costas del mar Mediterráneo y después de llegar ahí dice, bueno, pero ¿a dónde me voy? Entonces el Espíritu Santo le dice, aquí es donde te quiero. Por eso a veces, hermanos, nosotros planeamos ciertas cosas, planeamos proyectos, o Señor, te voy a servir en esto y en otro, lo planeamos y simplemente no salen, simplemente no se dan las cosas. Porque Dios quiere intervenir. Entonces Dios quiere, es muy, y lo digo por experiencia, es muy hermoso, muy alentador. Por una parte es muy hermoso y muy alentador cuando uno planea cosas, pero el Señor las cambia completamente, hermanos, para llevar a cabo sus propósitos. Porque son los propósitos de Él, son los planes de Él y no nuestros planes. Entonces siempre tenemos que tener la flexibilidad, hermanos, cuando nosotros deseamos planear algo o trabajar para el Señor. Por ejemplo, yo hace 15 años, ¿saben lo que le dije al Señor? Una cosa te pido, quiero servirte. Yo nunca fui específico de lo que yo quería hacer para el Señor. Yo no le dije, quiero ser un pastor, quiero ser un maestro, quiero ser un profeta, quiero ser un evangelista, yo quiero... Lo único que yo le dije, hermano Guadalupe, quiero servirte. Deseo servirte aquí en adelante. ¿Dónde? No me interesa. ¿Dónde? ¿En qué área? ¿O en qué lugar? Eso es lo de menos. Quiero servirte al Señor. Le dije al Señor. Y los primeros 6 meses me la pasé limpiando la iglesia. Después del instituto salíamos y mis amigos se iban afuera a divertirse, a comer. Y yo me tenía que quedar aquí en la iglesia porque primeramente empecé limpiando la iglesia. Después con nuestro hermano Esteban empezamos a limpiar abajo en el basement. Veníamos y hacíamos la limpieza aquí en la iglesia. Por ahí me estaba llevando Dios. Y después mis primeros 3 años fueron afuera a evangelizar en los parques y muchas anécdotas, muchas experiencias que tenemos cuando íbamos a los parques, íbamos a visitar. El hermano Esteban, estoy sumamente agradecido con Dios por la vida de nuestro hermano Esteban, porque él fue mi líder los primeros 3 años en este lugar. Y él me enseñó muchísimas cosas con su ejemplo, con su forma de ser y con lo apasionado que estaba él en la obra del Señor. Así que nuestro hermano Esteban y nuestro hermano Noé fueron piezas fundamentales en mis primeros 3 años en este lugar. Aprendí muchísimo de ellos, porque Dios sabe a quién le va a poner, hermanos, para que lo guíe hacia adelante. Cuando usted desea servir al Señor, Dios va a abrir puertas y va a poner a las personas indicadas para que le ayuden a crecer. Amén, hermanos. Entonces yo le dije al Señor, quiero servirte. ¿Dónde? No importa dónde, solo quiero servirte. Y ya el Señor, hermanos, me fue llevando en estos 15 años. Créanme que no le he pedido nada al Señor. Solo el Señor ha abierto las puertas. Después le dije, Señor, quiero prepararme. Porque cierta ocasión llegó aquí un predicador joven, tenía 23 años, David Martínez, no sé si lo conocen. Y yo estaba sentado allá por donde está la hermana Carolina. Fue un día domingo, traje una predicación de la existencia de Dios. A mí, hermano, me impactó tanto su mensaje, su manera a mí me cautivó el conocimiento del muchacho. Y en esa ocasión casi teníamos la misma edad. Entonces me cautivó su mensaje, su manera de expresarse en cuanto al conocimiento de Dios.
Y yo le dije en mi corazón al Señor, ni fueron palabras, fue en mi corazón. Le dije, Señor, un día me gustaría tener el conocimiento que tiene Él. Y entonces Dios empezó a abrir las puertas para que yo me preparara y para que yo estudiara. Recuerden, hermanos, recuerden que el mensaje de esta noche es: Dios está buscando personas de confianza para que Dios le confíe un ministerio. Y entonces Dios, hermanos, siguió abriendo puertas para que los que Él ha decidido que sirvieran en esa iglesia, pudiéramos hacerlo, hermanos, sin ningún impedimento. Así que el apóstol Pablo estaba planeando, cuando vaya yo a ustedes. Y en algunas ocasiones se daban sus planes, pero en otras ocasiones el Espíritu Santo le decía, acá no, es por este lado. Versículo 6, ¿está ahí conmigo? Y podrá ser que me quede con vosotros. Está planeando, está pensando. Que me quede con vosotros y aún pase, ¿qué dice? El invierno, para que vosotros, ¿qué dice? Me encaminéis a donde haya de ir. Por ejemplo, yo tengo mis planes, tengo mis pensamientos. Algunos ya se los presenté a Dios. Y si yo les dejara saber, se van a sorprender de lo que tengo en mi mente. Pero no sé si se va a llegar, no sé si se va a llevar a cabo, no sé si se va a realizar. Es mi deseo, pero si Dios quiere, se va a realizar. Y si no, también que sea lo que Dios quiera para mi vida y también para la vida de ustedes. Entonces, siempre y cuando, hermanos, queramos algo, anhelemos algo, pero que estemos flexibles para que si Dios diga no o no ahora. Porque a veces uno se vuelve caprichoso y, Señor, quiero esto, y si no te lo das, te vas de la iglesia. Entonces, siempre estar flexible con lo que Dios, con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, hermano, para su vida. Versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con ¿quiénes? Con vosotros algún tiempo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si el Señor lo permite. Aquí está el secreto, hermanos. Si el Señor lo permite, voy a ir a ustedes. Si el Señor quiere, voy a hacer esto para este verano. Si el Señor quiere, voy a trabajar en esta área. Si el Señor quiere esto y el otro. Pero hágase, Señor, tu voluntad. Porque hoy en la actualidad hay una corriente que dice: yo declaro, yo decreto, yo ordeno. En algunas de las clases que teníamos con de mis alumnos, una hermana pensaba de esa manera. Y no, hermano, y que tenemos que orar, que decretar, que ordenar y que atar al enemigo, etc. Yo le dije, ¿qué se escucha mejor? ¿Yo declaro, yo decreto, yo ordeno? ¿O hágase, Señor, tu voluntad? Hágase, Señor, tu voluntad. Yo quisiera que sucediera eso. Yo deseo que sucediera eso, pero, Señor, tus planes son mejores que los nuestros. Hágase, Señor, tu voluntad. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, quiero ir a ustedes cuando pase por Macedonia, pero si Dios lo permite. Y si Dios no lo permite, hermanos, no se desanime de todos modos. Siga adelante. Porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y su voluntad es mejor que nuestra voluntad, hermano. Así que no se pongan caprichosos, hermanos. Porque Dios sabe lo que hace. ¿Amén, hermano? Amén. Dios sabe lo que hace. Porque se me han abierto, ¿qué dice? Versículo 9. Versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés, hermanos? Es una de las 7 fiestas que Dios le dio al pueblo hebreo. Pentecostés y Pascua son las 2 fiestas más importantes que Dios le dio al pueblo hebreo. Entonces, en Pentecostés, el apóstol Pablo pensaba estar en esa fiesta donde se reunían todos los judíos que vivían en otras partes del mundo. En Pentecostés iban a Pentecostés para celebrar la fiesta
de Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Amén, hermanos. Entonces sigue planeando el apóstol Pablo. Versículo 9, ahora sí. Porque se me han abierto, ¿qué dice? Puerta grande, ¿qué más? Y eficaz, pero también, ¿qué dice? Muchos son los... Miren, le voy a decir algo, hermano. Si usted se ha propuesto servir al Señor, si usted ya se ha propuesto en su corazón, Señor, quiero servirte, quiero vivir para ti, quiero entregarme, tiene que estar muy alerta porque con esa decisión viene la oposición. El enemigo no se va a quedar en lo absoluto tranquilo porque él ya se enteró que usted está dispuesto a servir al Señor. Prepárese porque van a venir los problemas, va a venir la oposición, va a venir el desánimo y el enemigo va a hacer todo lo posible para que ese deseo que usted tiene de servir al Señor no se lleve a cabo. Y eso es lo que nosotros no entendemos, porque el enemigo es más sabio que nosotros. Y a veces, sin nosotros darnos cuenta, el enemigo está poniendo oposición para que nosotros no vengamos a la iglesia, para que nosotros no nos pongamos a orar, para que nosotros nos pongamos a leer la Biblia. Y el enemigo audazmente pone oposiciones, hermanos, para que nosotros no deseamos servir al Señor. Y por eso nomás queremos hacerlo, pero nunca se lleva a cabo, porque va a venir la oposición. Entonces, cuando Dios lo empieza a usar, cuando Dios le empieza a poner en una área para servicio, hermano, velad y orad para no caer en tentación, porque el enemigo va a venir a hacer todo lo posible para que usted no haga lo que desea hacer para el Señor. Así que esfuércese y sea valiente. Si usted ya propuso en su corazón servir al Señor, hermano, llévelo a cabo con la ayuda del Señor. Porque si usted no se pone las pilas, eso nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Así que si usted ya propuso en su corazón servir al Señor, muy alerta porque el enemigo va a venir como río. Pero Jehová levantará bandera. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 10. Y si llega, ¿qué dice? Timoteo, mirad que esté con vosotros, ¿qué dice? Con tranquilidad, porque él... Miren, Timoteo iba a ir a la iglesia de Corinto. Una iglesia orgullosa, divisora, problemática, inmadura. Y Timoteo era un cristiano joven. Y Timoteo era tranquilo, era calmado, era reservado. No es de esos jóvenes que andan por ahí para acá y que no tienen vergüenza, pena en el buen sentido de la palabra. Timoteo era un muchacho joven, reservado, tranquilo, con pocas palabras. El apóstol Pablo sabía a qué iglesia llegaría, una iglesia inmadura, orgullosa, divisora, con muchos pleitos en la congregación. Entonces Dios le está diciendo, cuando vaya, trátenlo bien. No vayan a abusar de Timoteo. Porque nosotros los cristianos, hermanos, aunque ya somos cristianos, pero también, hermanos, a veces abusamos del que está debajo de nosotros. Y sacamos provecho de nuestra autoridad. Hermanos, nosotros somos difíciles, hermanos, ya siendo un cristiano. Y más, como es joven, un joven, su voz y su voto no tiene el peso que tiene la voz y la voto de una persona adulta, de un mayor. Siempre, cuando un joven habla y un adulto o un anciano habla, siempre se le da más prioridad a la voz o a las palabras del adulto. Al joven casi no le tienen mucho como autoridad o como respeto.
Eso sucede mucho. Entonces, traten bien a Timoteo, porque él es un joven calmado, un joven reservado, así que trátenmelo bien. Pero también era un joven íntegro, un joven de buen testimonio, un joven que no se metía en problemas con nadie, hermanos, un joven que a lo que iba a servir al Señor. ¿Y cuántos jóvenes de testimonio necesitamos tener en la iglesia, hermanos? Para que los jóvenes voltearan a mirar a aquel muchachito. Oh, él es tranquilo, reservado, no se mete con nadie, no tiene ningún problema, le sirve al Señor, llega temprano, no está hablando durante la predicación, etc. Entonces, ¿cuántos necesitamos jóvenes de ejemplos como Timoteo en la congregación? Amén, hermanos. Y probablemente un día de eso traigamos un estudio donde Dios nos va a hablar a todos, a los jóvenes, a las mujeres, a las ancianas y a las viudas. La palabra de Dios tiene para todos, hermanos, y cada responsabilidad. Las hermanas ancianas, hay mucha palabra para ustedes. Y a las doncellas, a las jovencitas también hay mucha palabra para cada uno. Para los jovencitos, para los hombres casados, para los solteros, para todos hay palabra del Señor, hermanos. Entonces traten bien a Timoteo, porque él va a estar ahí para ayudarlos. Versículo dice, porque él hace la obra del Señor, ¿qué dice? Así como yo, hermanos. Y qué satisfactorio, hermano, qué gran gozo cuando un joven a su temprana edad decide servir al Señor. Eso, hermanos, es algo extraordinario. Porque él o ella pudieran estar divertidos en el mundo, hermanos. Los fines de semana, ir a bailar, a tomar, con los amigos de parranda. Pero estando en la iglesia, adorando a Dios, cantando a Dios, enseñando a Dios, eso es lo mejor que un joven puede hacer en su vida. Amén, hermanos. Así que oremos al Señor por los jóvenes, para que busquen al Señor desde su temprana edad, para que se ahorren muchos problemas en el futuro. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea Dios. Sirve al Señor. Está ahí en la iglesia todos los días. Está cantando, está predicando, está orando, está limpiando la iglesia. ¡Wow! ¡Qué gran ejemplo de juventud, hermanos! Pudiera estar en otro lado divirtiéndose, hermano, jugando, yendo con los amigos, pero decidió estar en la iglesia, servir al Señor. Bendito sea Dios por esos jóvenes que desde su temprana edad toman la decisión de servir al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El versículo 11, por tanto, nadie, ¿qué dice? Le tengan poco, sino encaminad en paz para que venga a mí, porque le esperan con los... Nadie le toma poco. O sea que no subestimen la juventud de Timoteo, hermanos. Pónganle más atención a Timoteo porque probablemente es mucho mejor que cristianos inmaduros de Corintios. Versículo 12, ¿está ahí conmigo, hermano? Acerca del hermano, ¿qué dice? Apolos. ¿Se acuerdan de Apolo en el capítulo 1? Mucho le rogué que fuese a vosotros, a ustedes, con los hermanos, mas de ninguna manera, ¿qué dice? Tuvo voluntad por ir. Ahora, ¿ustedes por qué creen que Apolos no tenía voluntad de ir? Porque él sabía, hermanos, que había un grupo de cristianos de los Corintios. Dice, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo y yo soy de Cefas. Apolos, siendo bien honestos, bien sincero, era un predicador excelente que no había uno como Apolos en esa época. E incluso ni el apóstol Pablo en cuanto a la manera de comunicar la palabra de Dios. Los corintios casi idolatraban a Apolos.
Y hay una línea muy delgada en cuanto a tener una admiración por un predicador e idolatrar al predicador, hermanos. Entonces, Apolos dice, si voy yo ahora y estoy con ellos, me convertiré como un becerro de oro para ellos. Entonces, por ahora, no es conveniente de que yo vaya hacia ellos. Porque esto ya no es admiración, esto ya es idolatría. Porque Apolos era un predicador fervoroso y poderoso en las Escrituras. Entonces, por ahora no conviene ir. Porque los cristianos de Corinto, hermanos, eran inmaduros y mucho favoritismo. Bendito sea Dios. De ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Hermanos, en cuanto a los predicadores, hermanos, es la palabra de Dios y no es el predicador. Es independientemente quien lo enseñe o quien lo predique. Es el contenido de la palabra, hermanos, que nace el propósito de Dios en nuestros corazones. Es la voz de Dios, es la mente de Dios. Claro que el predicador también tiene que ser su responsabilidad de prepararse bien para exponer la palabra con fidelidad y con integridad. Porque a veces los predicadores no se toman esa responsabilidad de preparar su estudio, de preparar su mensaje. Entonces eso es una combinación de poner de mi esfuerzo, hermanos, para preparar mi mensaje durante la semana, buscar el rostro de Dios a través de la oración, y cuando ya esté aquí, hermanos, y cuando ya esté aquí, entonces el Espíritu de Dios es quien procede a comunicar el mensaje a través del predicador. Pero es la voz de Dios hablando a través del predicador. Pero cuando un predicador no se prepara bien, ¿qué va a hablar desde el púlpito, hermano? ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a predicar cuando tuvo una semana para prepararse? Entonces aquí Apolos dice, si voy ahora, me van a tener como una especie de idolatría. Entonces por ahora no quiero ir hasta que los corintios maduren un poquito más. ¿Cuántos años tiene, hermano, en el Evangelio? Y vamos a ir madurando, hermano, un poquito más. Versículo 13, velad, ¿qué dice? Estad firmes en la fe, portaos, ¿qué dice? Y esforzaos. Ahora, esta palabra o esta frase creo que fue especialmente para los hombres. Dice, portaos varonilmente. En el original dice, sean hombres o actúen como hombres. Compórtense como hombres. No, pero si estoy viendo que es hombre, ya no tiene sentido decirle que se porte como hombre, pero es que hay muchos hombres que no se portan como hombres. Hay muchos hombres que no se portan varonilmente. El primero que debe de ir al frente, hermanos, en la batalla, en una familia cristiana, es el hombre. Pero ¿sabe quién está de rodillas en el altar? Es la mujer. Y el hombre ahí acostado, dormido. ¿Sabe quiénes están aquí en la congregación? Las mujeres y los hombres. Ahí en la sala viendo su partido de fútbol. Pero créanme que es mayoría las mujeres. Mayoría las mujeres. ¿Se dan cuenta, hermano? No había visto el pastor. Aquí está. Entonces siempre, hermano, ustedes caballeros, vayan siempre al frente. Tomen su Biblia y que la esposa y los hijos es el hombre, la mujer y después los hijos. O sea, pórtense como hombre, actúen como hombre. Que usted sea una influencia, hermanos, para su esposa y para sus hijos. Que con su ejemplo, con su esfuerzo y con su dedicación, pueda usted traer su familia a los caminos del Señor. Amén, hermanos. Estad firmes. Todas vuestras cosas sean hechas, ¿qué dice? Con amor, otra vez. Que lo que hagamos dentro, fuera de la iglesia, sea con amor, hermanos.
conozco el amor para el Señor y para el prójimo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerde que nuestro amor es hacia Dios, pero también hacia el prójimo. Entonces, amar a Dios, pues parece que sí es más o menos fácil, pues Dios es todo para nosotros. Eso no es ningún problema. Que amamos a Dios, yo amo a Dios, lo amamos. Pero el segundo mandamiento es amar al prójimo. Ahí es donde pues ya nos cuesta un poco. ¿Amén, hermanos? Nos cuesta un poco amar al prójimo. Y ese amor que le damos a Dios, ese servicio que le damos a Dios, también debe ser un servicio con amor para la edificación del cuerpo. Lo que usted haga, hermanos, ya sea cocinando en las actividades, o recibiendo a los hermanos en la puerta, o tocando un instrumento, todo para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado, ¿qué dice? Al servicio de los santos. Hermanos, qué tan hermoso es cuando una familia, hermanos, decide servir al Señor. Y cuando una familia, hermanos, renuncia a los deseos del mundo, a la vanagloria de la vida y se pone en disposición del Señor, hermanos. Qué tan gratificante es en la iglesia que haya familias dispuestas para servir al Señor, que disponen de su tiempo, de su esfuerzo, a veces de su dinero, para servir a la obra del Señor, hermano. Eso es muy gratificante. No hay ninguna necesidad de hacerlo, pero las familias lo hacen por amor a Dios y por amor a su prójimo, hermanos. Entonces, esta familia estaba enteramente, hermanos, sirviendo al Señor. Y están aquí los lunes, no sé, limpiando la iglesia, limpiando los focos, lavando los baños, no sé. Los martes están en las prácticas, el grupo de alabanza, o teniendo reunión allá abajo. Los miércoles en la iglesia, otra vez y toda la semana usted los ve aquí, hermanos. Por amor a Dios y por amor a su prójimo. Qué bonito es cuando una familia, una persona decide servir al Señor. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Os ruego, versículo 16, os ruego que os sujetéis, ¿qué dice? A personas como a ellos. Mira, hermano, se nos es muy difícil nosotros sujetarnos o someternos, hermanos, a nuestras autoridades eclesiásticas. Ahora, aquí, hermanos, quiero creer que es Dios quien pone a ciertos hermanos como autoridad en la iglesia. Y por el momento son ellos los que están como autoridad, como dirigiendo. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Someternos a ellos. Someternos, hermanos, siempre y cuando, pues obviamente siempre y cuando esté alineado con lo que enseña la palabra del Señor. Someternos a ellos porque son ellos los que están ahora. Mañana puede haber otro en su lugar, pues nos vamos a someter a él. En mis 3 años de liderazgo con nuestro hermano Esteban, nuestro hermano Noé, nunca les dije nada, nunca les llevé la contraria, nunca discutí con ellos mis primeros 3 años. Ya después cuando uno se somete, cuando uno apoya a su líder, independientemente si a veces como que no nos gustan las decisiones que ellos toman, siendo honestos. Pero mis 3 primeros años yo nunca le dije nada, nunca renegué lo que me dijeron, nunca discutí con ellos, siempre sometimiento y obediencia. Sometimiento, obediencia a sus autoridades. Ya después uno va ganando el respeto, la confianza de ellos, va ganando influencia, testimonio en la congregación, y entonces ya Dios, el Señor, les está delegando poco a poco un servicio, hermanos.
pero primero tienen que ser probados, pasados por el fuego. Y ya después de mis 3 años, entonces yo ya empecé a dar mis puntos de vista, mis comentarios. Y en algunas ocasiones yo no estaba de acuerdo con ellos, entonces yo ya tenía voz y voto. Y ya después de eso tuvimos algunos disgustos, algunos confrontamientos y fuertes. Y más con nuestro hermano Noé, el carácter que tenía Noé. Y tuvimos discusiones fuertes. Pero eso es parte del liderazgo. Pero siempre, hermanos, siempre al final poniéndonos de acuerdo. Y esas discusiones o esas voces altas en medio de esas discusiones, siempre al final nunca hubo como un resentimiento o que me cae mal, siempre en el margen del respeto. Y siempre nos llevábamos bien con ellos. Pero hay un proceso de sometimiento y obediencia. Y Dios te va usando, Dios te va levantando, vas ganando influencia y testimonio. Y entonces ya Dios te va poniendo en lugares privilegiados para que cuando tú estabas abajo y tu líder y veías cosas que no estaban bien, cuando usted ya está en esa posición, entonces ya usted tiene la oportunidad de cambiar las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, respeten a ellos porque eran personas dedicadas al Señor. Eran personas de testimonio. Eran personas que se les merece respeto como autoridades eclesiásticas que eran la familia de Estéfanas. Versículo 10. Os ruego que ¿qué dice? Sujetáis a personas, ¿qué dice? Como a ellos. Y a todos los que ayudan, ¿qué dice? Y trabajan, hermanos. Me regocijo en la venida de Estéfanas. Otra vez, por segunda vez la menciona. De Fortunato, ¿y qué más dice? Y de Acaico, pues ellos han suplido, ¿qué dice? Vuestra ausencia. Él lo está diciendo el apóstol Pablo. Me regocijo con estos 3 hermanos. Y qué satisfactorio es cuando una persona, un cristiano, cuando llegan ciertos cristianos de ejemplo, de testimonio, de ayuda, se siente bien porque sabe que esas personas van a ser de bendición. Pero cuando una persona es problemática, no se somete y siempre está llevando a lo contrario, no da ganas ni de verlo, hermano. Entonces, todos estamos, es broma, hermanos, todos estamos en el proceso, pero siempre nosotros debemos de ser de bendición, hermanos, para los hermanos de ejemplo, los que ya han trabajado, los que ya han dispuesto de su tiempo, de sus capacidades en la obra del Señor. Y hermano, ¿en qué te ayuda, hermano? Hermano, ¿qué puedo hacer? Puedes ver a esa persona y por lo menos tiene una cosa buena que puedas aprender de él. Miren, yo les aseguro que por lo menos, yo les puedo mostrar 5 virtudes mías que ustedes pueden aprender de mí. Pero también, ustedes si me examinan con detenimiento pueden ver 5 defectos míos. Tengo mis virtudes, pero también tengo mis defectos. Te puedo mostrar mis 5 fuertes de mí, para que aprendas de ellos. Pero si me examinas con detenimiento, puedes ver 5 defectos en mi persona. He aquí a cuál ponerle atención. Si su mentalidad es desanimarse, vea mis 5 defectos y se desanima de inmediato. Pero si su mentalidad es crecer y echarle ganas, mire mis 5 virtudes y créame que yo le puedo dar motivos para que sirva al Señor. Así que todos tenemos virtudes y tenemos defectos. Pero el problema es que nosotros siempre nos enfocamos en nuestros defectos. Hermano, pero ¿y sus virtudes? ¿Qué puedes aprender de él? ¿Qué te puede enseñar con su estilo de vida? ¿Se dan cuenta, hermanos?
Yo puedo ver 5 virtudes en Celso. Y Celso me puede motivar con 5 virtudes que tengo de él. Pero también me puedo desanimar con 5 debilidades que tiene Celso. Pero todos tenemos algo que enseñar, ya sea para bien o para mal, hermanos. Pero en última instancia no depende de él, sino depende de mí, hermanos. De mi persona. ¿Me quiero desanimar? Pues es el hermano Jorge. Pero si me quiero motivar, pues también veo sus virtudes y seguimos adelante en el Señor. Amén, hermanos. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acayo, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Qué tan importante, hermano. De hecho, este muchachito Fortunato fue tan importante en la Biblia, hermanos, que hay una película especialmente de Fortunato. Murió mártir. Eran hombres de ejemplo, hermano, hombres de testimonio. Por eso son mencionados en la Biblia. ¿No les gustaría que su nombre esté en la Biblia, hermanos? ¿Para bien? Bendito sea Dios. Porque confortaron, ¿qué dice? Mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Sí, hermanos, y qué afortunado cuando una persona se siente desanimada, se siente triste, cansado, y tienes a alguien que te ayude, que te apoye, que te dé un abrazo, que te fortalezca, que te conforta. Porque yo creo que todos pasamos por desánimo, a veces estamos tristes, necesitamos una palabra. Entonces, hermanos, y cuando alguien tiene una palabra para nosotros, una palabra de ánimo, una llamada, un mensaje de texto, un abrazo aquí en la congregación, uno se siente fortalecido. Amén, hermanos. Amén. Así que trate de socializar con los hermanos, tener sus amistades, para que cuando necesite una palmadita, hermanos, unas palabras de ánimo, usted pueda buscar eso, hermanos, en algún hermano de la iglesia. Que no seamos aislados, que no seamos apartados, porque cuando vamos a necesitar a alguien, pues aquí vamos a recorrer. Entonces es muy importante que tengamos amistades cristianas de confianza, para que cuando estemos desanimados, alguien nos pueda motivar, hermanos. Termino con esta expresión que se encuentra en el versículo 22, que me llamó mucho la atención y no lo había visto esto, pastor. El que no amare, ¿qué dice? Al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Sea anatema. Yo había escuchado que si alguien predica un evangelio diferente, pero esto siendo honesto, es la primera vez que lo escuché mientras estudiaba la Biblia. Y esto es bien delicado. Anatema quiere decir maldito, sea maldito. O maldición, caiga en maldición aquel que no ama a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, el esfuerzo que usted hizo para venir los miércoles, las grandes desveladas que se da orando al Señor, las grandes desveladas que se da estudiando la Biblia, todas las invitaciones que usted renuncia a sus amistades, que no sea en vano, hermanos, que valga la pena, que usted ame a Dios con sinceridad de corazón, hermanos. Que usted ame a Dios y que usted lo que haga para el Señor, incluso venir los miércoles a escuchar la palabra de Dios, que sea, hermanos, por amor al Señor. No porque no tiene nada que hacer, o no porque ya no ha ido a la iglesia, que van a pasar los hermanos, o no porque hay comida después del servicio. Que sea, hermano, todo lo que usted hace para el Señor, que sea porque usted realmente lo ama. Y que tampoco se acerque a Dios porque tiene una necesidad. Independientemente de la necesidad que tenga, que usted se acerque a Dios por amor a su nombre. Ya si Él quiere suplir su necesidad, gloria a Dios. Pero que nosotros le amemos
con sinceridad de corazón, como Él nos ha amado. Padre, te damos gracias en esta noche, bendito Dios. Gracias, poderoso Dios, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Señor, gracias por hablarnos en esta noche, por alimentarnos de tu palabra, bendito Dios. Gracias porque tú nunca nos dejas, Padre Santo. Ya nos alimentaste el domingo, Padre, ahora estamos, Señor, alimentados en esta noche, poderoso Dios. Ayúdanos a buscar